El Papa Francisco, en una reciente intervención en Roma ante un grupo de obispos recién nombrados, se puede decir por lo tanto de jóvenes obispos, al menos en el sentido de que llevan muy poco tiempo como tales, con ese habitual estilo suyo desenfadado, simpático pero muy profundo, les ha dicho que no deben convertirse en obispos de aeropuerto. Obispos de aeropuerto, ¿a qué se refiere el pontífice? En que muchas veces, con deseo o sin él, con ganas o sin ellas, los obispos se ven forzados a estar todos los días en reuniones de un lado para otro. Tienen que estar con relaciones, por supuesto, de tipo público en sus diócesis, tienen que ir a encuentros o conferencias que se organizan en las diócesis vecinas, en las arquidiócesis, tienen que a veces participar en encuentros internacionales, tienen que estar formando parte de comisiones, tienen que a veces ir al Vaticano, es decir, al final pasan una enorme cantidad de su tiempo fuera de la diócesis. Por supuesto, no digo que estén holgazaneando ni pasándoselo bien siquiera, porque generalmente son cosas muy pesadas, pero esta es una realidad y el Papa les ha dicho tened cuidado porque todo ese tiempo lo estáis robando a vuestros feligreses. Claro, hay cosas que no queda más remedio que hacer, pero reducirlas al mínimo. Y yo creo que, por extensión, habría que decir lo mismo también a los sacerdotes. ¿Cuántas veces los sacerdotes tenemos que participar en reuniones y más reuniones y más reuniones organizativas de todo tipo que tenemos la impresión en muchas ocasiones de que sirven para muy poco? Quizá para lo único que a veces tenemos la impresión de que sirven es para desgravarnos algo el purgatorio. Y si el sacerdote en cuestión destaca un poco, enseguida le meten en una comisión de la vicaría, en una comisión de la diócesis, en una comisión interdiocesana de la conferencia episcopal, y al final, ¿de dónde sacas el tiempo para estar con tus feligreses, para estar rezando, para estar en el confesonario, para estar haciendo dirección espiritual? ¿De dónde sacas el tiempo para trabajar en la pastoral? Si muchas veces esas reuniones te ocupan las tardes o las mañanas enteras o los días enteros y te dejan literalmente agotado. Es decir, la llamada del Papa a obispos, y repito, por extensión también a los sacerdotes, la llamada del Papa es a que nos dediquemos a estar con nuestros feligreses, a que el pastor, recuerden aquella frase que dijo al inicio de su pontificado, el pastor huela a oveja, estemos con la gente y por supuesto tengamos un alma misericordiosa de buen pastor para con esa gente. Habría que hacer, desde luego, un esfuerzo todos y lo digo yo que me paso una parte importante de mi vida en el avión, pero si lo hago precisamente es para poder estar con la gente, con aquella gente que pertenece a los franciscanos de María y que están en tantos países del mundo. Recuerdo algo que decía un cura que conocí hace muchos años y que lo decía después del concilio, cuando se creó esta especie de euforia de las reuniones, pero que a la vez había tantas discusiones, tantos conflictos, tantas tensiones. Este sacerdote decía, cuando vuelva el Señor en la segunda venida de Cristo, como esto siga así, no nos va a encontrar unidos, pero seguro que nos va a encontrar reunidos, es decir, siempre estamos metidos en una reunión. Dediquemos, si no queda más remedio, un tiempo a las reuniones, pero sobre todo al trabajo pastoral, a estar con la gente. Quiero añadir algo más a propósito de otro tema que también ha suscitado el Papa. Me refiero a la larga entrevista concedida a la Civiltà Católica, la revista de los jesuitas, en la que en 3 periodos de 2 horas, por lo tanto durante 6 horas, el Papa Francisco ha sido entrevistado y le han preguntado muchísimas cosas. La entrevista a estas alturas creo que ya más o menos todo el mundo, si no la ha leído porque es muy larga, al menos ha oído algo sobre ella, ha dado la vuelta al mundo. Es sujeto de opinión por parte de muchos y en algunos católicos ha podido crear algún desconcierto. Y me parece muy importante decir que el Papa Francisco lo que pretende de verdad, lo mismo que ha hecho al hablar a los obispos y decirles que no sean obispos de aeropuerto, lo que pretende el Papa de verdad es que la Iglesia sea una madre llena de misericordia. Ser un corazón que ama a todos sus hijos, absolutamente a todos, que
la gente de cualquier condición, cuando se acerque a la Iglesia, papa, obispos, sacerdotes, catequistas, se encuentre una acogida de misericordia, una acogida amable, una acogida cariñosa, la misma que el Señor tenía con todos, que iba a comer con los publicanos, con las prostitutas, y que eso le generaba críticas por parte precisamente de los fariseos, que eran los que se consideraban los buenos oficiales. Esto no significa en absoluto que el Papa esté dando por válidos determinados comportamientos. No es verdad, y el Papa lo dice explícitamente, que él acepta y defiende íntegramente la doctrina católica. No es verdad, por lo tanto, lo que dicen algunos medios de comunicación, quizá porque el Papa, en su forma de expresar a base de contestar con preguntas a preguntas, puede dar lugar a ello, o puede dar lugar a que algunos manipulen sus palabras. Pero no es verdad que el Papa esté diciendo que es válida la homosexualidad, o que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar sin ningún problema, o que no pasa nada si se aborta. No está diciendo eso el Papa. Insisto, porque no es justo decir que el Papa está cambiando la doctrina de la Iglesia. No es verdad. El Papa insiste en que él mantiene fielmente la doctrina de la Iglesia, como no puede ser de otra manera. Para eso está. Y él lo dice, lo reitera. Ahora bien, está pidiéndonos a todos que tengamos un corazón misericordioso, que nos acerquemos a las personas para darles a esas personas el amor que necesitan, para hablarles de Dios, para no ponerles en primer lugar unas normas morales que son incapaces de cumplir en ese momento, sino para hablarles del amor de Dios, de la esperanza en Cristo, y por supuesto, más tarde, cuando llega el momento, decirles y comunicarles íntegramente el mensaje con todas las normas morales correspondientes. Tengamos un corazón de madre, tengamos un corazón de misericordia, sin, por supuesto, negar la verdad o omitir la verdad, que podría ser una forma de negar la verdad. Creo que este comportamiento del Papa encaja perfectamente con el comportamiento de Jesucristo en aquella anécdota, en aquel momento de su vida, cuando le presentaron a la adúltera pillada en flagrante delito y querían apedrearla, y el Señor se puso a escribir en la arena lo que dicen que eran los pecados de aquellos que querían apedrearla, y dijo aquello de: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Avergonzados, dicen que porque veían escritos en la arena los pecados que cada uno tenía, avergonzados se fueron marchando uno tras otro, y Jesús le dijo a la mujer: ninguno te ha condenado, yo tampoco. Pero no le dijo: anímate y sigue haciendo lo mismo. No le dijo: lo que has hecho está bien hecho. Ni siquiera le dijo: la próxima vez sé un poquito más lista y espabiladilla para que no te pillen. Le dijo: ninguno te ha condenado, yo tampoco. Vete y no peques más. No peques más. Es decir, la Iglesia tiene que tener misericordia, porque si no, no es la Iglesia de Jesucristo, pero tiene que decir la verdad, porque si no, tampoco es la Iglesia de Jesucristo. Lo que pasa es que no podemos decir la verdad sin misericordia, y no debemos olvidar que una forma de misericordia es decir la verdad. En el fondo es una cuestión de distinguir entre tolerancia y misericordia. La tolerancia nos la exigen hacia el pecado. Nosotros ofrecemos misericordia al pecador. Es una vieja máxima católica: se condena el pecado y se salva el pecador. Esto simplemente es lo que está diciendo el Papa, lo que nos está pidiendo que hagamos absolutamente todos, porque es lo que nos pidió Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.